Buenas noches, mi nombre es Enrique Iván Álvarez Ramírez, estudiante de Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy voy a sustentar unos ejercicios de la tarea uno de cálculo integral. Entonces, en el primer ejercicio tenemos que calcular el área bajo la curva usando el método de integración de la siguiente expresión. Tenemos esta integral con límites definidos desde -1 a 1 de la función de x a la 3 más 2 de x. Entonces, vamos con la solución. Lo primero que debemos hacer es calcular la integral definida, pero para eso debemos hallar la integral indefinida, ¿ya? Y nos queda de la siguiente manera, la misma integral pero sin límites. Utilizamos las propiedades de la integral y nos damos cuenta que el paso a seguir es separar en dos partes la integral, ¿ya? Y evaluar las integrales independientemente. Al evaluar las integrales nos damos cuenta que queda de la siguiente manera. Luego de eso vamos a devolver los límites y vamos a calcular la expresión reemplazando reemplazando la x con los valores que ya teníamos en los límites. Al proceder ya vamos a hallar el resultado, que son 4 centímetros al cuadrado. En el segundo, nos pide que expresemos la respuesta y realicemos una gráfica en GeoGebra. Como podemos ver aquí en la gráfica, está en GeoGebra la función y la integral de dicha función con sus límites, y nos muestra el área bajo la curva. Aquí está. Nos muestra el área bajo la curva de dicha función en los límites entre -1 y +1, y nos muestra que es igual a 4. Procedemos a resolver el segundo ejercicio, que nos habla de las sumas de Riemann. Nos pide que hallemos el área, que estimemos el área bajo la curva utilizando las sumas de Riemann para la siguiente integral, para el numeral 6. Entonces tenemos que hay una integral de 2 a 4 de la función de x a la 3 más 2 sobre 3. Si resolvemos esa integral nos va a dar un resultado directo que va a ser 21,33333. Entonces lo primero que debemos hacer, siguiendo los procesos, los pasos de la suma de Riemann, es que debemos dividir el intervalo en la cantidad de intervalos que ya nos han mencionado, que en este caso es 6. Y nos muestra que delta de x es igual, su fórmula es b menos a sobre n. ¿Eso qué quiere decir? Que b es el segundo elemento, a es el primer elemento, en este caso serían a igual a 2 y b igual a 4. Y n es el número que ya nos han pedido, que ha sido 6, entonces nos queda que 4 menos 2 sobre 6 es igual a 0,3. Lo siguiente que vamos a hacer es hallar x sub i para n números. Entonces tenemos que n es igual a 6, entonces x sub i va a ser para 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tenemos que x sub 1 siempre va a ser a. Como ya mostramos anteriormente, a era 2. Entonces para la x sub 2 es igual a más 1 por delta de x. De ser así, entonces sería a, que es igual a 2, más 1 por 0,3, que es delta de x, y nos da el siguiente resultado, y así sucesivamente en cada uno de los x. X sub 3, por ejemplo, sería 2, que es a, más 2, que es el siguiente número, por delta de x. X sub 4 sería el mismo a, más 3, y así va aumentando. Como nos damos cuenta, cuando llegamos a x sub 6 es igual a, que es 2, más 5 por 0,3, que es delta de x, y nos da 3,5. Al reemplazar en la ecuación de Riemann, en la función que ya teníamos, vamos a reemplazar f de x. Ya aquí tenemos unos valores de los x sub 1, sub 2, sub 3, sub 4, sub 5, y ahora los vamos a reemplazar aquí. Entonces para el primero, x sub 1, vamos a reemplazar, y nos dimos cuenta que era 2. Reemplazamos x
por los resultados que nos dio, y aquí está x sub 2, por ejemplo, y nos da otro valor. Al reemplazar en todos los numerales, vamos a tener una sumatoria de valores. Entonces, en la sumatoria nos dice que la fórmula, donde y es igual a 1 de f de x sub y por delta de x. Al reemplazar tenemos que es una sumatoria donde y es igual a 1 desde 1 hasta 6. Entonces tenemos, y vamos a reemplazar. Entonces tenemos lo siguiente, f de x sub 1, que ya tenemos ese valor, ya lo hallamos, era 2, por delta de x. Y así tenemos todos estos valores, ya los hemos hallado, los vamos a reemplazar. Aquí tenemos f de x sub 1, f de x sub 2, f de x sub 3, que es 2,6, f de x sub 4, ¿ya? Y al reemplazar todos esos valores, aquí en f de x sub 2, luego vamos a reemplazarlos por los resultados que nos dio en la función. 3,3, 4,7, 6,5, los reemplazamos aquí. Y ese resultado nos va a dar este valor. Al realizar las gráficas en GeoGebra, vamos a darnos cuenta, por ejemplo, aquí tenemos la gráfica en GeoGebra, donde escribimos nuestra función f de x, de x a la 3 más 2 sobre 3, con una integral que va desde 2 hasta 4, y la GeoGebra, la calculadora gráfica, nos muestra que es el mismo resultado que nos dio inicialmente. Al ver la gráfica, nos damos cuenta que aquí está el área bajo la curva dentro de los límites de 2 a 4. También nos dice que analicemos la gráfica y veamos qué ocurre si n es igual a 20. Entonces, otra vez nuestra función, la integral, y nos damos cuenta al colocar aquí que es un límite que va de 2 a 4, y lo vamos a dividir en 20 rectángulos, por así decirlo, y nos expresa aquí la gráfica que da 20 sobre 41. Va aproximándose un poco más al resultado ideal. En conclusión de este ejercicio, al realizar la integral del límite de 2 a 4 de la función de x a la 3 más 2 sobre 3, teniendo en cuenta el resultado y el valor de las sumas de Riemann, notamos que entre mayor es el número de n de rectángulos en el cual se divide la suma, más precisa es la respuesta, aproximándose cada vez más a la integral definida. ¿Qué quiere decir esto? Que el resultado que nos dio inicialmente siempre fue 21,3333, como nos muestra aquí esta gráfica. Con el valor, con el numeral, con n igual a 6, nos dio 14,96745, y con 20 se aproximó muchísimo más, dando un resultado de 20, aquí está, que es 20,41. ¿Eso qué quiere decir? Que a mayor cantidad de n, por así decirlo, mucho más aproximado va a ser la sumatoria. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que haya quedado clara la explicación. Muchísimas gracias y hasta luego. Voy a mostrar mi documento de identidad para verificar mi información. Acá está. Acá. Hasta luego.